Buenas jugones y muy buenos días a los asistentes que tenemos aquí. Estamos en las 10ª jornadas de Queremos Jugar. Y bueno, vamos a empezar con la mesa redonda. Tenemos aquí a Tamara de la Asociación Chinchimonete de Huelva. Buenos Hola, días. ¿qué tal? Buenos días. Tenemos también a Eduardo, que es un orientador de la comisionada del Polígono Sur de Sevilla. Muy Buenos buenos días. días. Aquí a mi izquierda tengo a Diego de la Asociación AFIN 21 de Almería. Y bueno, yo que soy maestra en un colegio de Almería, de un entorno desfavorecido. Y bueno, también este año estoy en el equipo directivo, soy la jefa de estudio. Así que... Bueno, pues como ha dicho Francis, estamos aquí esta mañana vamos a hacer una mesa redonda sobre aprendizaje basado en juego. También hablaremos un poquito de gamificación. En general vamos a hablar de los juegos de mesa, qué podemos hacer con los juegos de mesa. Así que si os parece, para empezar, podemos ir contando un poco las experiencias individuales de cada uno y eso sí, decir antes de nada, yo vengo en representación de AFIN 21, pero también voy a hablar sobre mi experiencia personal. O sea, no voy a hablar evidentemente de AFIN 21 porque es una asociación muy grande en Almería, lleva bastantes años de experiencia y bueno, yo he participado en diferentes proyectos y en diferentes actividades y evidentemente no puedo hablar de la envergadura que tiene la asociación. Así que si os parece, empezamos hablando de tu experiencia. Bueno, pues para los que no nos conozcáis, Chinchimonete es una asociación de juegos de mesa que nació en un pueblecito de la Sierra de Huelva, en Cortegana, porque coincidimos varias personas que nos gustaban mucho los juegos y creíamos que podía ser una herramienta muy potente para crear una unión entre las familias, los jóvenes y poco a poco esto se fue extendiendo hasta los centros educativos porque muchos de los miembros de la asociación o son profesores o participan o son padres que están dentro de las AMPA. Entonces fuimos creando pequeños proyectos que llevaban los juegos de mesa como herramienta educativa a los centros. Y poquito a poco empezamos de forma voluntaria, sin prácticamente nada, solo pues nuestra ilusión y nuestras ganas y los juegos que poquito a poco íbamos consiguiendo con las diferentes editoriales que apostaron por nuestro trabajo. Que desde aquí agradecemos a todas las editoriales el esfuerzo y bueno, pues el valor, ¿no?, por apostar por nosotros. Empezamos yendo a los centros con 3 tipos de actuaciones. La primera actuación fue claustros pedagógicos con los profesores. Eso quiere decir que nos reuníamos con todo el claustro y le enseñábamos primero las ventajas, los beneficios que tienen los juegos como herramienta educativa y también cómo podían llevarlos al aula. Jugábamos mucho porque al final se trataba de eso, de que ellos vieran las virtudes de los juegos y que cogieran las estructuras de esos juegos para que pudieran enseñar los contenidos que tenían que impartir en sus clases, pues mediante los juegos. Y poquito a poco así fuimos dándonos a conocer hasta que al final pues fue el propio centro de profesorado de Aracena que apostó por nosotros también para poder llevar a cabo pues cursos en el CES para profesores y también pues nos ha apoyado la Diputación, nos ha apoyado Matsa con proyectos en los que hemos participado, que por ejemplo el año pasado pues movilizamos a más de 1976 alumnos. Estuvieron participando también la Universidad de Sevilla, la Universidad de San Pablo, más de 267 profesores. Incluimos también a los AMPAs para que los AMPAs participen, para que las familias sean pues parte de la formación de los alumnos junto con los profesores y con los propios alumnos dentro de un entorno que sea pues afín al juego. Y bueno, por resumir un poco, dentro de este proyecto, que además fue premiado con el Premio al Compromiso Educativo por parte de la Diputación de la Consejería de Educación, pues nacieron de ahí 2 colegios, 2 centros que han apostado por el juego no solo como una herramienta de un día en concreto en el que nosotros vamos y compartimos con ellos la experiencia, sino también como una asignatura más dentro de sus asignaturas del centro. Entonces,
para nosotros, bueno, pues eso forma parte de, es una conquista más, ¿no? Por llegar a conseguir al final lo que pretendemos, y es que los niños aprendan jugando, se diviertan, se lo pasen bien junto con los adultos, que así pues al final pues se compenetra todo y todo puede salir mejor, ¿no? Que no con la típica clase que al final es un monólogo y no sabes hasta qué punto los niños están escuchando, ¿no? Yo, bueno, vengo en principio en representación, vengo de Queremos Jugar, una asociación que tenemos nuestra sede en Sevilla, y ahora. Y como decía, pertenezco a la asociación Queremos Jugar de hace ya casi 3 años, y nosotros, en cuanto a lo que es el tema de los juegos a través de los centros educativos, de las aulas, el proyecto que actualmente venimos representando es aquí, en el Ayuntamiento de Dos Hermanas, donde realizamos diferentes tipos de talleres en colegios de toda la localidad. Este año incluso antes nos restringimos más a una zona en concreto, pero este año ya hemos ampliado a diferentes centros de la localidad, y durante más tiempo lo hacemos en forma de actividades extraescolares principalmente, por las tardes. Usamos las tardes de los viernes, que es una tarde, la verdad que para los chavales todavía no se han ido de fin de semana y están todavía cerca del centro educativo, entonces tenemos bastante afluencia de público, o incluso también lo hacemos en lugares públicos del ayuntamiento, como puede ser la Almona, o también incluso lo podemos hacer en otros lugares como la biblioteca de Montequinto. Principalmente, ya digo, los centros educativos son alumnado seleccionado, en principio es para todo el centro educativo, pero sí es verdad que las últimas, sobre todo este año, nos hemos encontrado que hemos tenido al final que un poco seleccionar desde el propio centro el alumnado que acudía a los talleres junto con la familia, que eso es importante, aunque bien, la realidad es que básicamente son los alumnos los que vienen, los padres vienen, todavía no llegamos al grado de asistencia de familia que nos gustaría, pero sí es verdad que la idea que tenemos para estos talleres es un poco que jueguen en común, con nuestra ayuda, con nuestras propuestas y demás, pero jugar todos juntos. Ya digo, principalmente lo hacemos en forma de talleres los viernes por la tarde durante 3-4 horas, y la asistencia es bastante alta. La verdad es que estamos muy contentos con la asistencia que estamos teniendo, en parte también gracias al ayuntamiento por la publicidad que nos hace y cómo difunde las cosas que vamos haciendo todos los años. Y después, bueno, la idea es que a través de estos talleres también no solo sirva para un complemento a la formación de los alumnos, sino que también las familias lo vean como una herramienta educativa e incluso continúen más allá de los propios talleres. Los ponemos en contacto con asociaciones, con la nuestra o con cualquier otra que a ellos les pueda venir bien por localización, por tipo de actividades y demás, para que lo entiendan, como decía Tamara también, como una oportunidad de ocio saludable. Es decir, que ellos vean que más allá de lo educativo, que también nos interesa, es una oportunidad de ocio fuera de la escuela. Y la verdad que muchas familias de las que vienen con sus hijos, después continúan, o bien en contacto con nosotros, o a través de asociaciones, o vienen a diferentes jornadas, están en contacto a través de nuestras redes sociales, de nuestra página web y demás. Y es también un poco lo que vamos buscando, es decir, abrir el mundo de los juegos no solo al educativo, sino también a una oportunidad de ocio para la familia, más allá de lo que el propio centro educativo pueda ofrecer, ¿no? Principalmente van enfocados por ahí lo que actualmente desarrollamos con los centros educativos. Bueno, pues yo llegué el año pasado a un cole, como digo, de un entorno desfavorecido de Almería. Un cole donde los niños tienen quizá otras prioridades, otra forma de resolver los conflictos diferentes a la entendida como normal, a la que podemos tener gente que viva pues en otro entorno. No desfavorecido, en un entorno normal. Y pues era un centro comunidad de aprendizaje donde la participación de la familia es muy valorada. Además, en este tipo de centros, si no tenemos la colaboración de la familia, pues lo tenemos un poco complicado. Entonces fue como una manera de ayudarnos a introducir a la familia en las clases. Fue un poco como Tamara con su asociación. Nosotros recibimos como profesorado la formación. Nos estuvimos formando, estuvimos viendo las ventajas, los inconvenientes de llevar el juego a la aula. Estuvimos aprendiendo también las reglas de juegos de mesa, estuvimos jugando para probarlos nosotros. Porque si queremos vender un producto tenemos que creer en él, nosotros primero.
Y bueno, aprendimos a jugar a distintos juegos de mesa. FIM 21 nos dotó de una ludoteca. Se abrió en el centro pues una clase donde bueno, se instalaron todos los juegos, se pusieron las mesas y demás. Y bueno, fue como la forma pues eso, de empezar a introducir a la familia en la aula. Un día a la semana acudían tanto monitores de la asociación como familia, madre y algunos padres interesados. Como digo, al ser este entorno, bueno, es un poco complicado, como sabemos, pues eso, que tengan este interés o esta cercanía con el colegio. Entonces, bueno, pues se proporcionaba un desayuno y demás, pues para intentar también mover esa asistencia de esos padres. Y bueno, ellos también evidentemente se les formaba, primero hubo una formación para ellos y luego ya comenzaron a entrar a la aula. Evidentemente estábamos los profesores pues presentes en todo momento. El papel del profesor, que ya estábamos formados, como digo, no era explicar el juego, ni tampoco el de los monitores que asistían, sino jugar con ellos y que ellos nos vieran como alguien cercano, como uno más en clase, no tener nuestro papel, nuestro rol de profesor, sino romper esa barrera e intentar acercarnos tanto a familias como alumnos. Y bueno, eso venían una vez a la semana. Quizá yo fui pues de las profesoras o la profesora que más jugó, porque bueno, me coincidían 3 tramos diarios. Jugaba con mi tutoría de primero y luego en quinto y en sexto también. Y pues es cierto que eso, que le inculcábamos a los niños pues otros valores que quizá demos por hecho en niños de esa edad, en niños de la etapa de primaria, que era con los que lo llevábamos a cabo, como son pues el autocontrol o controlar la frustración, la espera, el turno, bueno, cosas que quizá demos por hechas y que no todos los niños tienen. Y eso fue pues formación tanto a familias como a niños y como a profesores. Y bueno, también luego se hizo un torneo de juegos de mesa en la aula. El ganador de cada uno de los grupos fue al Spotaku, que es un evento allí en Almería bastante importante, que bueno, al que asiste mucha gente. Como estaba bastante implicada en el tema, pues fui yo quien acompañó a los niños, llevé una de las mesas y bueno, pues se hizo una entrega de premios y demás al final del torneo, donde sí se enfrentaron con niños, con ganadores de otros centros. Y bueno, pues fue una forma de, pues eso, tanto de acercar a la familia como de que los niños vieran, pues eso, que el colegio no es solo norma, bueno, no es que en los juegos de mesa no haya normas, pero es otro ambiente más distendido, es otra cosa que, bueno, que quizá no es el horario habitual, y la verdad es que estaban súper motivados y demás. Y bueno, este año, por contar un poco también lo que se está haciendo, como ya he dicho, pues estoy en el equipo directivo, nos llegó de nuevo la asociación con un nuevo programa. Se le ha dado un premio, también una subvención, mayor incluso que la del año pasado, con un proyecto que se llama Conectar Jugando. Y bueno, nos llegó la información, tuvimos reuniones con la presidenta de la asociación y demás, y lo queremos volver a llevar a cabo. Hay algunas novedades este año, porque bueno, también el proyecto este año está como gamificado para los profesores. Los profesores vamos a ir consiguiendo una serie de puntos que luego podemos canjear por X, no regalos, pero bueno, X premios, ¿vale? Como son, por ejemplo, asistir a este torneo de la Spotaku y demás. Y bueno, también me parece la verdad interesante el cambio que han hecho en ese aspecto. Y bueno, eso es cierto que, como comentábamos antes sin micro, había un poco de, quizá, no sé, profesores más reticentes a volver a meterse en eso, porque al fin y al cabo, bueno, cambia nuestra programación, cambia ese tiempo que tenemos tan corto para los contenidos curriculares, y es cierto que quizá no todos los profesores están de acuerdo, pero bueno, al final el equipo directivo está moviendo eso, se va a llevar a cabo. Hemos conseguido que gran parte de la plantilla esté implicada y bueno, vamos a ver cómo va este año. Bueno, básicamente esto estaba apagado también. Básicamente ha resumido muy bien lo que fue el proyecto del año pasado. Yo estuve el año pasado coordinando ese proyecto, en el cual pues bueno, queríamos llevar los juegos de mesa a cuatro centros de 2 barrios, dos barrios conflictivos de Almería. Teníamos 2 colegios en cada barrio y bueno, básicamente hicimos en los 4 colegios exactamente lo que ya he comentado. Hicimos una formación al profesorado, una formación a la familia y una intervención de 10 sesiones en la aula durante todo el curso. Una vez que esos niños ya estaban jugando, o sea, llevaban esas 10 sesiones en clase con nosotros, con los monitores que íbamos de AFIM, la idea
y salió todo perfecto, o sea, a lo que queríamos es que el profesor, una vez que ya todos los niños sabían jugar a los diferentes juegos que habíamos dejado en cada centro se le dejó una ludoteca de unos 50, 60 juegos. O sea, son muchos juegos. Además, no hicimos una guía didáctica, que ahora hablaremos, si os parece, de lo que son las guías didácticas. Sí que le hicimos un pequeño dossier con los diferentes juegos de mesa para los distintos ciclos. El año pasado solo tocamos primaria, desde primero a sexto, y este año pues sí ya se está tocando infantil, incluso se va a ir al instituto, hablando de lo que es el proyecto de Conectar Jugando. Y bueno, pues dotamos a todo el profesorado con una lista, con los juegos explicados por vídeos. Bueno, nosotros ya habíamos ido en esa intervención a explicarle a los niños cómo se jugaba, jugábamos con ellos, los maestros también jugaban a la vez que nosotros. Dividíamos la clase en diferentes pequeños grupos y jugábamos pues a veces a los mismos juegos, a veces distintos juegos, un poco en esa intervención a que los niños aprendieran a jugar. Este año creo que ha cambiado un poco la metodología a la hora de usarlo. Si queréis luego hablamos de los diferentes usos de los juegos de mesa y cómo lo hacemos. Pero el año pasado, pues sí, nos sentábamos con ellos y una vez que ya los niños sabían jugar perfectamente, que ellos incluso decían, oye, queremos jugar a todo el juego, ¿no? O sea, pues hoy queremos jugar a la Stone Age Junior. Pues bueno, ya prácticamente no tenías que hacer nada, simplemente te sentabas con ellos y jugabas con ellos. O sea, no sé, suena muy bien, vas un día al cole a trabajar y hoy en lugar de dar matemáticas, dar lengua, me voy a sentar con los niños, vamos a contar el cuento del Stone Age Junior, que viene un cuentecito, vamos a trabajar diferentes materias y después vamos a acabar jugando una partida y vamos a aprender muchas cosas sin darnos cuenta. Porque al final el cerebro trabaja de una forma que cuando nos emocionamos es cuando realmente aprendemos. Si algo no te emociona, difícilmente va a ser un aprendizaje significativo. Porque cuando algo lo estás aprendiendo o estudiando sin ninguna motivación, es algo que se borra muy rápido. Sin embargo, cuando hay emoción, el cerebro segrega una sustancia que hace que esa información penetre en nuestro cerebro. Y bueno, no sé, recordar en vuestra infancia cosas que hayáis aprendido y que dices, no se me ha borrado de la mente. ¿Por qué? Porque hay emoción. No sé si estáis haciendo un pequeño recordatorio de cosas que habéis vivido y esa emoción hace que perdure en el tiempo. Entonces creo que a la hora de enseñar cosas y a la hora de ya no solo motivar, sino emocionar a los niños, pues estamos haciendo que esos niños tengan curiosidad por aprender, tengan curiosidad de querer saber más, de no quedarse solo en, bueno, el maestro me está enseñando los tipos de la planta, o sea, no, eso probablemente se le olvide si se queda solo ahí. Entonces, bueno, no sé por qué estaba hablando de esto, me he perdido un poco, me he dispersado, pero sí, se dejó una ludoteca a cada uno de los 4 colegios, muy extensa, en la cual pues bueno, los niños luego jugaban y el maestro pues ya simplemente era un poco dinamizador de la clase, donde iba poniendo a cada grupo, cada grupo tenía como un director o un encargado del juego en el que iba un poco dirigiendo, o el que tenía que guardar luego el juego, digamos el responsable de la mesa. Y bueno, es cierto que en cada colegio pues funcionaba de una manera, pero más o menos funcionaba. Lo interesante de esto es que lo estábamos llevando a colegios donde el maestro, cada día que va al colegio, es una lucha incesante contra el alumno. O sea, nosotros, experiencias, ¿no?, que hemos tenido, el primer día que llegamos hicimos una evaluación a todos los niños, una evaluación inicial y luego al final del curso hicimos también una evaluación final. Pues bueno, en una de las clases de estos 4 colegios, cuando llegamos mi compañero y yo a una de las clases fue alucinante. O sea, aquello era una guerra. O sea, llegamos a la clase, la maestra estaba intentando sobrevivir, los alumnos amenazaban a la maestra.
¿vale? Y cuando nosotros llegamos con papeles, porque eran 3 papeles donde tenían que hacer diferentes test, pues bueno, la mitad de la clase, en este caso las niñas, hicieron algunos de los test y los niños directamente pues rompían los papeles, destrozaban, o sea, no hacían caso, o sea, eso era en plan, ¿dónde nos estamos metiendo, no? Porque es que, claro, para mí era una experiencia. Es cierto que yo he trabajado en diferentes contextos similares, porque, bueno, yo he estado durante 3 años trabajando en un centro de menores, pero esto era como más cañero, más potente. Y eso a mí me impactó. Y yo le decía a mi compañero, veremos a ver el primer día si, bueno, si hemos traído 60 juegos, si quedan 20, ¿no? Pero la verdad es que fue algo que cambió. Porque, claro, nosotros llegamos con papeles, venga, vais a hacer test, vais a ver... Que los test tampoco eran muy difíciles, que era un test de caras, que había que ver un poco la atención del niño, estábamos evaluando pues, un poco cosas sencillas. Pero, claro, a un niño llega alguien externo, donde ellos están bastante nerviosos, y, bueno, vamos a sentarnos, vamos a hacer unos test, pues lo primero que dicen, no. Y, claro, pues... Ese día nos fuimos de ahí, yo me fui bastante preocupado, en plan, veremos a ver cómo funciona en concreto en esta clase. Otras clases fue mejor, porque claro, vienen unos monitores que con ellos vaya a jugar, no sé qué, no sé cuánto, pues el niño dice, a ver qué vamos a hacer, ¿no? O sea, hago lo que quiera. Si después vamos a jugar, hago lo que quiera. Pero en esta clase es como que ni eso. Entonces, claro, yo me fui un poco como diciendo, veremos a ver cómo funciona esto. Pero lo que sí es cierto, claro, luego ya empezamos con la intervención y las niñas que sí habían hecho casi todos los test, pues sí empezaron a jugar, y los niños que no habían hecho, claro, decían, queremos jugar. Pero decíamos, ¿cómo vayas a jugar si vosotros no habéis empezado con el primer juego, que era hacer estos test que están súper divertidos, tal y cual? Y entonces ya los niños como que, venga, sí, desapareció esa guerra para hacer esos test y inmediatamente pues, jugar después. Y ya fue todo bastante rodado y era como en plan, bueno, ¿cuándo vienen los maestros de juegos, no? De hecho, allí yo soy Diego, el maestro de juegos. O sea, es como una asignatura más. Nosotros, en la intervención en el aula, íbamos un día a la semana a cada centro. Eran 4 días, pues de lunes a jueves íbamos a cada centro. Y hacíamos, bueno, depende del centro, hacíamos 1 hora o un intervalo de 45 minutos, depende cómo se estructure cada centro, donde estábamos 1 hora completa con esa clase y pasábamos todo el día en ese centro. Entonces, ellos sabían durante todo el año que los miércoles, por ejemplo, pues de 9 a 10 menos cuarto tenían juegos. Luego segundo, pues de 10 menos cuarto a 10 y media tenían juegos. Es como que ya estaban esperando a toda la semana a que llegase ese día. Entonces, también era otra herramienta que podía usar el maestro en este caso para motivar al alumno, oye, que el miércoles tenemos juegos, vamos a trabajar, no sé qué, y darle un poco ese premio, gamificar un poco la semana. O sea, ahí no entrábamos, pero también le estábamos dando la facilidad de adquirir ellos, a través de puntos, de como ellos consideren, una serie de privilegios para la hora del día que llegamos, usarlo. Incluso ellos también podían usar en cualquier día. De hecho, ella en francés usó diferentes juegos como el Fast Word, diferentes juegos para llevarlo al francés. O sea, por su cuenta, o sea, fuera de nuestra intervención. Entonces, al final es dotar de herramientas, de recursos a los maestros y bueno, darles como más posibilidades para trabajar sus clases. Como ha dicho, una vez que terminamos esa intervención, se hizo después unos torneos en la Spotaku, en la que, bueno, cada ganador de unos torneos que se hicieron en cada centro, pues iban como premio a esa jornada que, bueno, pues allí tiene, no sé si costaba, bueno, tenía precio, o sea... Había entrada. Sí, había entrada para entrar allí y, bueno, pues tenían el premio de asistir a esa jornada, de jugar un torneo, de hacer actividades intercentros con otros centros de otro barrio del colegio, de sus mismas características y, bueno, estar allí. Luego, a cada ganador de cada curso,
pues darle un premio, hacer una fiesta, y la verdad es que creo que fue bastante enriquecedor. Una vez que terminó el torneo, pues cada centro, como hemos dicho, siguió haciendo las diferentes actividades con los juegos hasta final de curso, y bueno, la verdad es que fue bastante satisfactorio. Este año se está haciendo el proyecto aún más grande, con Estar Jugando. Yo no estoy dentro, no estoy coordinando ese proyecto, no tengo tanta información como ha comentado Francis, pero este año se va a trabajar con infantil y además también se va a trabajar con secundaria, ¿no? Sí, va a haber, bueno, los niños de quinto y sexto, de tercer ciclo, van a formarse y como en este tipo de centros, en estos barrios, es cierto que muchos abandonan los estudios en la secundaria y bueno, hay mucho asentismo escolar y demás, se va a hacer eso. Los niños de tercer ciclo van a ir, además de esa reunión de tránsito con secundaria que hay siempre en todos los colegios, van a ir para explicarle a los niños más grandes que ellos, a sus compañeros del año que viene, los juegos con los que van a estar jugando en el centro, en nuestro cole. Entonces eso, van a ser ellos, digamos que van a llegar allí y a niños mayores ellos les van a explicar, o sea, en lo que va a ser su instituto dentro de nada, de unos meses. Así que bueno, también pues puede ser quizá, vamos, a mí me parece una muy buena idea, la verdad. De hecho, el año pasado ya se hizo algo en el cole, que algunas clases bajaban, ¿no? Sí, De... el año pasado cogimos en una de las sesiones, quinto y sexto, se le explicó uno de los juegos más sencillitos, por ejemplo, la abejita Zum Zum, no sé si lo conocéis. Sí. Sí. Bueno, pues la abejita Zum Zum es un juego muy sencillo que lo usamos para primero y segundo de primaria. Bueno, pues se le explicó a quinto y sexto y luego ellos hicieron el papel, el rol de maestro. Nos bajamos unos cuantos niños de quinto y de sexto a la aula de infantil y ellos fueron los maestros. Ellos tenían que verse en el papel de, oye, mi maestro, que no le estoy haciendo caso durante toda la semana, que me porto mal con él, que le hago la vida imposible, voy a sentirme yo cómo se siente él y al final ponerle en el papel de docente, ¿no? Y la verdad es que fue muy motivador, los niños como que, en plan, yo quiero ser el maestro, yo quiero ser maestro y fue todo genial. Entonces creo que a la hora de mezclar edades, en este caso de quinto y sexto a infantil, fue un punto muy positivo. Y luego, saliendo un poco del proyecto, también hacemos infinidad de actividades, también actividades extraescolares, como comentaba Eduardo. Nosotros allí en una asociación en Almería, en La Palmera, todos los viernes se hacen actividades de juegos de mesa, de rol. Luego durante la semana también vamos a diferentes colegios. Yo este año estoy en un colegio de un pueblo de Almería también que está funcionando muy bien. Diferentes talleres donde estamos haciendo una estimulación neurocognitiva con el juego de mesa. No es tan como el proyecto donde queremos introducirlo en el aula, pero también estamos usando el juego de mesa para estimular, en este caso, a estos alumnos. Así que bueno, creo que me he enrollado un poco, pero bueno, he hablado un poco de lo que es el proyecto. Si os parece, podemos hablar un poco de esos pros y contras de los juegos, del aprendizaje basado en juegos. Si quieres empezar. Pues sí, yo en función de lo que tú has estado comentando estoy totalmente de acuerdo con el tema de que, bueno, al final lo que no se siente, lo que no te emociona, no se aprende. Y es que, bueno, si nos vamos a las fases del juego que se describen, el juego te permite crear una anticipación en el que tú sientes esa emoción, esa curiosidad por saber cómo se va a desarrollar el juego. Te crea sorpresa porque al principio no sabes de qué va, no sabes cómo se va a desarrollar la partida. Además te permite tener la sensación de placer cuando estás jugando, ¿no? De estas veces que estás jugando y dices, nosotros lo llamamos mucho como el sentimiento del flow, ¿no? Cuando surge el flow, que estás concentrado en la partida, que no escuchas ni lo que hay alrededor, pues esto es concentración pura y dura en una tarea, que al final los niños están teniendo acceso a esa concentración que es tan difícil dentro de un aula, que es muy complicado llegar a ella. Tienes que comprender todo lo que está sucediendo dentro del juego, tienes que saber de estrategias, seguir reglas, normas, respetar turnos. Y todo esto te ayuda para poder conseguir al final, en este caso, ganar la partida, ¿no? O conseguir los contenidos a los que tienes que llegar. Esta fuerza que te da el hecho de poder decir, bueno,
pues me tengo que enfrentar a una partida a unos contrincantes con los que tengo que al final luchar o tener ahí pues la tienes que saber equilibrar también para ganar la partida, si no, no vale. Y si todo esto que nos da la fase del juego lo trasladamos a la educación, pues se produce el boom, ¿no? Como lo llamamos nosotros, que es al final pues el objetivo. Es que los niños estén concentrados, es que estén aprendiendo con una herramienta que les facilita todo esto y lo hacen de manera sin darse cuenta. Y claro, esto nosotros dentro de los proyectos que hemos llevado a cabo lo hemos visto de manera directa, como hay centros en los que no solamente hemos ido una vez, sino que hemos ido varias veces, nos hemos dado cuenta de la evolución del alumno. El alumno es alucinante. Bueno, todos sabemos que son esponjas y que tienen una capacidad impresionante, que además no son cuencos vacíos, que ellos muchas veces se tiene la idea de que el profesor va y va rellenando, ¿no? Como la copa, de los niños son las copas y tú le vas llenando de conocimiento. No, ellos tienen una capacidad increíble y ellos ya tienen muchas cosas dentro que te van a enseñar a ti y de los que tú puedes aprender. Y hay juegos que a lo mejor a ti no se te dan bien como profesor y el alumno te pega una paliza, una soberana paliza. Y entonces es como, bueno, me estoy maravillando ante la capacidad de mis propios alumnos, me estoy sorprendiendo y además los estoy conociendo más, porque jugando al final es como vas creando tu personalidad, porque tú a la vez que juegas te vas dando cuenta de la personalidad que tienen los demás jugadores. Y eso hace que nos conozcamos a nosotros más, que se creen lazos de unión, y esos lazos de unión facilitan mucho más el aprendizaje luego. Entonces, claro, en estos centros en los que hemos ido varias veces, la experiencia que tú comentabas de ver cómo el propio alumno es capaz de llegar y enseñarte a ti juegos que él mismo ha buscado en su casa porque se ha interesado, porque le ha gustado, y ves que además tienen relación con el contenido de clase y que tú le dices, bueno, pues aprovecha y venga, vamos a enseñarlo ahora cuando se lo enseñas a tus compañeros y vamos a tocar este y este. Bueno, la cara de emoción de esos niños es alucinante. Y al final consiste en esto, ¿no? Somos personas, somos gente que lo que queremos es disfrutar, es aprender, es motivarnos, superar retos. Y el aprendizaje se basa en eso, en ir superando retos que va haciendo que nosotros vayamos creciendo como personas, como alumnos, como profesores y como todo, ¿no? Sí, comentaba lo del tema de los juegos, que incluso algunos niños te traen un juego para explicarle a los demás, ¿no? Me viene a la mente ahora mismo, en uno de los talleres que hago en diferentes colegios por los pueblos de Almería, que sí que es durante todo el año, una vez a la semana, en plan actividades extraescolares, hay incluso algunos niños que, claro, yo llevo a lo mejor 10 juegos, ahí es diferente, no tenemos la ludoteca allí, sino que la cogemos de la asociación AFIN 21 y me llevo allí pues, 10 juegos para la hora y media que tenemos de actividades. Y bueno, a veces pues yo pongo los juegos en la mesa y ellos, venga, vamos a jugar a este, vamos a jugar a otro, ¿no? Y a veces tengo varios alumnos que dicen directamente que ellos cogen el juego y se ponen a leer las instrucciones por ellos mismos, que yo te lo comentaba, ¿no? En plan, porque jugar, cuando alguien te explica, cuando alguien te motiva, cuando alguien te dinamiza, es como muy sencillo, ¿no? Pero cuando tú tienes el juego en la mesa y dices, venga, tengo que leerme unas instrucciones, comprender las instrucciones, interpretarlas y ahora jugarlo, la cosa cambia. La cosa cambia porque, como decimos, es muy sencillo que, oye, Francis, venga, vamos a jugar a este juego. ¿Cómo se juega? Así, así, así. ¡Ay, qué guay! Ahora, toma, Francis, léete este manual y ahora me lo explicas. Yo creo que eso es un paso más, ¿no? O sea, cuando conseguimos, porque a mí eso me emocionó, que a mí me venga un niño y coja, sin decirle nada a nadie, coja su juego y se ponga a leerlo, me da igual que el juego tenga 30 páginas de manual que tenga 2. Es que ya es la iniciativa de coger, de leer las instrucciones y ponerse a jugar. Porque claro, en este tipo de taller, donde tengo a niños bastante buenos, podría decir, pues claro, ellos llegan, se sientan, juegan, no hay gritos, pero sí que hay un poquito pues, de jaleo, ¿no? O sea, estamos aquí en la jornada, pasas por una de las salas y hay ambiente, la gente está jugando, no hay gritos, pero sí que es cierto que pues estamos pasándonoslo bien. Entonces, claro, ahí pues es una mini jornada en un aula. Entonces, claro, pues yo les pongo los juegos y se sientan,
oye, profe, ¿juega con nosotros este juego? Venga, vamos a jugar. Me pongo a jugar con ellos. O espera un momentito que me estoy leyendo estas instrucciones, ahora me siento con vosotros. Pues ve a uno de ellos, se coge las instrucciones y se lo lee. Entonces, estamos trabajando un montón de cosas, ¿no? No sé... Yo, en relación a lo que estabais contando, sí... Claro, nosotros también tenemos proyectos que antes no lo he contado dentro del aula por las mañanas, también, sobre todo en el nivel de secundaria. El proyecto de ocio joven aquí en Dos Hermanas, donde digamos que la población diana o los alumnos que buscamos son alumnos que están principalmente desmotivados por los estudios y alumnos que no quieren estudiar, que no quieren, tampoco le ven una salida inmediata ahora mismo a nada, desmotivación en general. Hay una cosa que es que sí hemos detectado en estos talleres, al igual que ya digo, con los de actividades extraescolares por la tarde, y es sobre todo hay muchas cosas que se trabajan a nivel cognitivo, a nivel motor, pero sobre todo a nivel social. Las grandes diferencias que hemos notado nosotros cuando hemos evaluado después de haber terminado estos talleres han sido los beneficios que a nivel social han obtenido los alumnos. A nivel social hablo, por ejemplo, de alumnos con graves carencias afectivas. Se me viene a la mente el caso de una niña, además en uno de los últimos talleres, en los que, bueno, se me abrazó a mí después de terminar los juegos y me dijo, maestro, yo quiero que el próximo día vengáis otra vez a jugar conmigo. Para una niña con graves carencias afectivas, con una historia a lo mejor familiar detrás complicada, es bastante significativo que sin conocerte de nada, porque a mí me había visto, ese fue el primer día que me conocía, reclamase otra vez el mismo tipo de actividad y se abriese, en este caso, de forma... podría decir, afectiva a una persona desconocida, ¿no? Estos alumnos que os comento, por ejemplo, de secundaria por las mañanas son también muy llamativos, como al principio les cuesta, como decías tú, el involucrarse en la actividad, en coger el hábito de leer una instrucción, atender a unas normas, estar callado, hablar cuando te toca, pero es curioso como cuando han tenido la experiencia de 2 o 3 talleres, es como si, no sé, como si hubieran pasado 2 o 3 años en realidad en vez de 2 o 3 talleres, porque comparándolo como cuando empezamos, la diferencia es tan grande en tan poquísimo tiempo que le vemos muy claramente los beneficios, sobre todo, ya digo, de tipo social, al alumnado que viene a estos talleres, que viene a estas actividades, ¿no? Y, por ejemplo, ya digo, en estos alumnos de ocio joven es muy curioso cómo ellos mismos después se adoptan o autoadoptan el propio rol de organizadores de la actividad. A ellos les gusta, una vez que tú les has explicado y que ya conocen la dinámica, ellos sentirse protagonistas y tomar ellos el papel de dinamizador, de director del juego, ¿no? Cosa que si tú los ves después en el aula, por lo que nos comentan después desde el centro, son incapaces de hacer. Es decir, cómo a través de un medio o un intermediario, como puede ser un juego de mesa en este caso, el alumno es capaz de interiorizar una serie de objetivos o de valores, o no sé cómo llamarlo, de beneficios en este caso, que con otro, que sin ese intermediario del juego, es muy curioso que no causa el efecto que buscamos, ¿no? Y es quizás lo que habéis comentado, el tema de la motivación, ¿no? El tema de la motivación cuando el alumno se involucra en el juego, cuando el alumno se siente partícipe del juego y de verdad está dentro del juego, como yo digo, es muy, muy, a mí primero me gratifica, pero después me llama mucho la atención, porque yo que estoy acostumbrado a entrar en las aulas habitualmente y tal, yo como orientador que soy en este caso, me he encontrado muchos casos en los que el alumno se cierra, pero sin embargo con el efecto del juego lo que hace es todo lo contrario, ¿no? Se te abre, en este caso, como yo digo, a cualquier cosa que tú quieras trabajar con él. A ver, hay casos siempre que son más complicados y es más difícil y no llegan a ese punto, pero en la mayor parte de los casos siempre intentamos eso, a ver qué podemos conseguir con este alumno donde más nos interese y en bastante porcentaje lo conseguimos. Es decir, es muy curioso porque yo creo que, ya digo, es la motivación sobre todo, es el sentirse a través de un medio externo, como puede ser un juego, llamado por una actividad en concreto. Y en este caso el aprendizaje que buscamos causa el efecto que pretendemos, ¿no? Con lo cual muchos profesores, si conocieran, creo yo, este tipo de dinámicas y este tipo de formas de intervención en el aula y vieran los resultados que realmente se obtienen, podrían aprovecharlo con ese alumnado, sobre todo que es muy difícil trabajar, ¿no? La experiencia que nosotros tenemos más que nada con las actividades extraescolares y los talleres de ocio a los jóvenes. Yo, bueno. Sí, no, te iba a preguntar con el tema de...
Sí, a la hora de trabajar esos juegos de mesa en ese entorno desfavorable, ¿cómo lo ves? Bueno, yo permíteme, antes de que nada, escuchando a Tamara, cuando hablaba de la curiosidad y demás, quería decir que bueno, una de las novedades que introduce con Estar Jugando, el nuevo proyecto que presenta FIN21, es que en lugar de como el año pasado que llegaban los monitores o llegábamos los maestros a explicarles esas reglas del juego, este año no es así. Detrás de eso hay un estudio hecho por un equipo de psicólogos y se ha visto conveniente que en lugar de llegar y explicarle las reglas o leerlas a ellos, se le ponga el juego ahí al niño. Y se empieza a analizar la caja, qué vemos, qué no vemos, qué pone aquí, para los que sepan leer, para los infantiles evidentemente no, pero qué forma hay, qué colores, de qué creéis que va, cómo se puede jugar y que sean ellos quienes previamente, antes de leerse esas normas, esas reglas del juego, esas instrucciones, se inventen su propio juego. Y una vez hecho eso, se abren las reglas del juego en otra sesión y ya se ve cómo se juega realmente a eso. Pero también quizá pues desarrollaríamos la creatividad y demás, la imaginación y demás. ¿Me preguntabas por el entorno favorito? Sí, a la hora de usar esos juegos. Pues yo la principal ventaja, de hecho lo comentábamos el otro día tú y yo, la principal ventaja que veo es que la mayoría de juegos, a ver, sí que es cierto que hay algunos que son más enfocados a contenidos curriculares, matemáticas, pico pico y demás, pero lo principal que veo es que vamos a trabajar la memoria, la atención, la concentración, la capacidad de frustración, el autocontrol. Todo eso que son, quizá no contenidos curriculares, que son contenidos, quizá no, vamos, que no son contenidos curriculares, sino transversales, pero que son necesarios para aprender esos contenidos curriculares. Porque si tú no tienes atención, no puedes aprender, no puedes atender a ese maestro que te está explicando y te está intentando dar lo mejor de él. O si no puedes aguantar esa frustración de no poder ir al aseo ya, o no poder levantarte ya, y quizá, por lo que me pregunta, en este tipo de entornos es de lo que más carecen los niños. O sea, yo quiero esto y lo quiero ya, porque quizá en su entorno familiar están acostumbrados a que se les dé ya. Tienen otra forma de vida y creo que eso es la principal ventaja de llevar el juego de mesa al aula, la verdad. Estoy recordando ahora mismo en uno de los colegios, estábamos jugando al Vaya Tomate en segundo. Y bueno, para quien no sepa el Vaya Tomate, se ponen diferentes cartas y los niños ven pues diferentes imágenes, por ejemplo una vaca, una zanahoria, diferentes temáticas en diferentes colores de cartas. Las ven un momentito y le dan la vuelta y ahora hay que acordarse, se saca una carta y depende del color que sea la carta, tienen que recordar y decir el nombre de esa carta y el que lo diga es el que se lleva el punto. No sé si habéis visto el Vaya Tomate. Bueno, en este juego hay que tener memoria, pero también mucha atención. ¿Qué pasa? Que en una de las clases que estaba yo ese día jugando al Vaya Tomate, decía la maestra, hay que ver con Menganito que en clase no se entera de nada, no presta atención y aquí es el que más cartas tiene. O sea, ella pensaba, este niño tiene TDAH, o sea, quería derivarlo para que vean si es que no tiene déficit de atención y jugando a ese juego se estaba dando cuenta de que de atención no le falta nada. Porque en ese juego, primero tienes que tener la atención de fijarte las cartas que están antes y luego retenerlo y en la memoria decir, estaba esto. Entonces, hasta sirve al docente para conocer a su alumno. Porque muchas veces, bueno, este niño no hace caso, vamos a derivarlo al orientador, ¿no? No sé, ¿qué tienes que llegan unos cuantos. ¿Qué tienes que comentarnos sobre eso? Sí es verdad que es lo que tú comentas un poco, ¿no? Cuando el alumno ofrece un determinado perfil que a un maestro le encaja como necesidades educativas o necesidades específicas de apoyo educativo, yo siempre me gusta verlo después en el aula. Es decir, no solamente porque yo determine en determinados momentos de la mañana o de la jornada escolar que el alumno parece que aquí tiene ciertas carencias y demás, sino cómo ese alumno se desenvuelve habitualmente, porque muchas veces el alumno es derivado a nosotros los orientadores como, no me gusta decir de forma un poco ligera, pero sí como una alarma bastante significativa, ¿no?
Y después, sin embargo, te das cuenta de que ese tipo de carencias que se han detectado en primera instancia desde el tutor o desde el profesor que corresponda, como debe ser, porque es el que está con el alumno en el aula, después a la hora de la verdad te pones a analizar y son otros muchos factores que tiene el alumno alrededor los que están influyendo en ese tipo de carencias. No es que el alumno tenga falta de atención, es que a lo mejor la clase no está enfocada de forma correcta, y por no poner el acento a lo mejor en el profesor, pues porque no tenemos los medios adecuados para un alumno que, por ejemplo, con discapacidad visual sea capaz de leer un texto y comprenderlo. Entonces, sí es verdad que nos llegan derivaciones a los orientadores que muchas veces están condicionadas por cierto tipo de, no sé, de indicios, pero que yo creo que hay que ver en un punto más amplio, es decir, no solamente esos indicios que está mostrando el alumno en el aula, sino hay que indagar un poco detrás qué está pasando en el aula, qué está pasando en el domicilio, qué está pasando en la relación con los otros. Y eso es una cosa que los orientadores muchas veces demandamos, es decir, no es que el alumno no sepa leer, no es que el alumno no sea capaz de entender, vamos a ver por qué no es capaz de entender o vamos a ver por qué no sabe leer. Y muchas veces saltan otros indicios que en primera instancia no han sido reflejados y que sin embargo son mucho más incidentes en el caso que a lo mejor que el alumno no tenga un cierto nivel lector, por ejemplo, ¿no? Y es verdad que en este tipo de dinámicas que ofrecen los juegos de mesa o las aplicaciones con juegos en el aula, se detectan cosas que muchas veces en el aula no aparecen. Es decir, como decía yo antes, ¿no? Un alumno que tiene un cierto tipo de dificultades, pero que sin embargo, como tú contabas, después no las demuestra cuando está en un entorno de juego. Por lo cual, ese indicio que se ha detectado en primera instancia no parece muy fiable, ¿no? Entonces, es importante, yo creo, para eso, para mirar en diferentes contextos y ver si realmente esos indicios de dificultades están ahí o no lo están, o si están siendo condicionados por otro tipo de cosas que no estamos cayendo en la cuenta de detectar. Porque, claro, un profesor es profesor, pero no tiene por qué ser especialista en detección de necesidades educativas. Para eso están los especialistas en el tema, ¿no? Y claro, ellos muchas veces, o los profesores en este caso, ¿no? Me meto en el saco también, lo que hacemos es un poco, pues a ojo, detectar que con la experiencia y con el bagaje que tenemos, ¿no? Que nos dan los años, qué tipo de dificultades son las que creemos que están en ese alumno y no en el resto. Pero sí es importante, ya digo, que los juegos, por ejemplo, en este caso, sean utilizados para detectar en diferentes tipos de contextos y para, digamos, un poco contrastar y triangularizar datos y ver si es verdad que eso es un indicio de dificultades o no lo es. Es una herramienta importante en ese sentido, creo yo. No ya solo, digo, para aprendizaje, que en sí los juegos, cada uno tiene su aprendizaje en concreto y su objetivo, sus aspectos a trabajar, pero también utilizarlo como herramienta de detección. Yo creo que es también importante ese campo para en este caso, los juegos, ¿no? En el aula. Nos comentaba Francis cómo se está usando, qué estrategias están siguiendo con este nuevo proyecto de Conectar Jugando de AFIN 21. Y bueno, es una metodología que están usando este año, no sé, en la asociación Chinchimonete, sí. Como me cuesta trabajo decir el nombre. ¿Cómo estáis, qué estrategia estáis siguiendo a la hora de llevar ese juego? Pues mira, nosotros al principio comenté un poquito, pero solamente el tema de los claustros educativos. Es verdad que nosotros tenemos 3 tipos de actividades. Realizamos primero una sesión con los profesores donde les enseñamos los juegos. Luego realizamos también una sesión con los alumnos directamente en el centro, ya bien porque sea el Día de la Paz, por ejemplo, o porque sea un día en el que ellos decidan que nosotros intervengamos. Y realizamos unas actividades especiales a los que llamamos grandes juegos, que son juegos donde nos acercamos a la cosmología del alumnado. Es decir, vemos qué es lo que le interesa al alumnado. Por ejemplo, la temática de Harry Potter, los superhéroes, son temas que a ellos les resulta atractivo ya por el simple hecho de estar relacionado con ese entorno. Y le creamos un gran juego alrededor de todo el centro para que cada espacio del centro no solo sea la biblioteca o su clase o el recreo, sino que sea un sitio donde ellos han experimentado una sensación que está vinculada con el tema que estamos tratando. Por ejemplo, en el caso de Harry Potter, pues el momento en el que cruza para llegar al callejón Diagón o el momento en el que le pone el gorro del sombrero seleccionador, ¿no? Son experiencias que ellos viven en el aula y que ya el aula no es un sitio donde yo voy y me dan la clase, sino que es un sitio donde yo he vivido experiencias y he sentido emociones.
Y en torno a esa temática donde nos disfrazamos, bueno, contamos historias, roleamos, ellos mismos se disfrazan y forman parte del juego, tienen que ir superando pruebas, superando retos, ahí se van interviniendo, van desarrollando diferentes juegos en diferentes lugares. Cuando nosotros llevamos los juegos como juegos de mesa en el aula, en este tipo de intervenciones lo que hacemos es que normalmente una sala del centro es la que seleccionamos para organizar el aula en diferentes mesas de juego. Todos los alumnos del centro van pasando por cursos por esa aula y nosotros vamos explicando los juegos que se van desarrollando en el aula. Es verdad que es fundamental, es muy importante saber seleccionar bien los juegos, porque dependiendo del juego que tú selecciones, el alumno va a poder disfrutar o no, porque claro, hay juegos para adultos, hay juegos para niños, hay juegos de múltiples temáticas, entonces si no seleccionamos un juego que esté al nivel del alumnado, o se puede aburrir porque sea demasiado sencillo o le puede resultar demasiado complicado. Entonces es muy importante la selección. Y también depende de a lo que tú quieras llegar con el alumnado, porque si quieres trabajar, por ejemplo, el trabajo en equipo o la unión dentro de un grupo que a lo mejor sea más difícil o que surjan conflictos, si tú le pones un juego cooperativo, ellos van a luchar todos por conseguir llegar al final de ese juego. Entonces van a tener que trabajar en equipo y van a unir fuerzas, ¿no? Y eso les va a ayudar mucho luego en el trabajo personal. Una vez que ya tenemos el juego seleccionado, hacemos también algunas veces el tema que nos explicaba Francis antes, que era el hecho de decirles, bueno, ¿qué es este juego, no? Esta caja, ¿qué es lo que nos va a aportar? ¿De qué trata? ¿Cómo puede ser el juego? ¿Qué es lo que se os ocurre? Y luego ya explicamos la temática y las reglas del juego en sí. También les explicamos, bueno, ¿quién lo ha hecho, no? ¿Por qué lo habrá hecho? ¿Por qué se han seleccionado estos gráficos y no otros? Porque hay mucho alrededor de un juego, no solo son unas reglas y una experiencia, sino también todo el trabajo que lleva detrás, pues la editorial, los diseñadores, los creadores. Una vez que ya nos adentramos en el juego, empieza la dinámica, ellos van jugando. Hay veces que es verdad que nosotros nos metemos a jugar y otras veces nos quedamos como espectadores, porque también queremos ver cómo se manejan ellos, que no siempre haya una persona al lado que le esté diciendo cómo tienen que jugar, sino a ver cómo resuelven ellos los conflictos, cómo se enfrentan a los problemas, ¿no? Y ahí es donde vamos mirando nosotros como espectadores y vamos viendo luego en qué debemos de incidir cuando termine el juego, porque siempre una vez que finalice tenemos que hacer una reflexión final y ver pues qué es lo que ha resultado, qué es lo que no ha resultado y dónde podemos nosotros incidir y trabajar más para que al final pues vayamos mejorando poco a poco. Esto es que se ve que al rato se apaga. Se apaga. Sí. Sí. Hablábamos a la hora de sentarse, ¿no? Es muy importante que el maestro se siente al nivel, a la altura del alumno, o sea, que incluso coja una silla de ellos, si es pequeña, y se sienta a su lado. Que a la hora de estar jugando, que sea uno más, que no esté de pie explicando y estoy aquí un momentillo y me voy de la mesa, no, sino que estoy aquí con vosotros, voy a jugar la partida, os voy a jugar una ronda, pero el momento en el que estoy a vuestro mismo nivel, que es lo que hablaba un poco tú. No sé si es un poco eso, bajo tu punto de vista, es positivo, es negativo, como papel de maestra. Bajo mi punto de vista es positivo y más aún, a ver, yo hablo desde mi experiencia, más aún en este tipo de centros, que bueno, que es cierto que quizás los maestros pues tenemos una figura no muy positiva tanto para los niños como para las familias, porque somos algo ajeno a ellos, algo externo, algo que llega a cambiarle las normas. O sea, si yo me meto en la mente de uno de mis niños, es como si yo en mi casa, para comer, me siento en el suelo, y si yo en mi casa tiro el papel al suelo, ¿por qué aquí en el aula tú me vas a decir a mí, tú, que encima no eres ni mi madre, ni mi padre, que yo tire el papel a la papelera? ¿Por qué? Entonces, claro, si nos metemos en la mente de ese niño, también yo lo entiendo, aunque esté desde la parte externa, claro, está llegando aquí Francis
que, bueno, pues a saber de dónde ha salido esta mujer y viene a decirme a mí que yo tiré el papel a la papelera cuando tengo 11 años y no he tirado el papel a la papelera en mi vida. ¿Ahora qué? O sea, ¿el niño a quién le hace caso? O tengo una regla en casa y una regla en la calle y en el colegio entro en otro mundo. Entonces, claro, tenemos un papel quizá no muy favorable en nuestro papel, vamos, bajo mi punto de vista, pues eso es un poco difícil. Y entonces, ahí en ese tipo de juegos, en esos momentos, es donde quizá podemos estrechar lazos con ellos, ponernos a su altura, que vean que somos uno más, que ellos nos pueden ganar a nosotros, que no somos somos la autoridad, pero hasta cierto punto, porque además con este tipo de niños eso puede ser muy contraproducente, porque hay que saber llevarlos, enfrentándote a ellos, pues sabemos que no es la mejor forma. Entonces, quizás es una manera de, pues eso, de estrechar vínculos, de que vean que eres uno más, que no pasa nada porque ellos ganen, porque tú pierdas, que eres una persona, simplemente pues una persona, como ellos dicen, un payo, o sea, era un payo para ellos, y que no pasa nada, o sea, que estoy a tu nivel, que me siento contigo, que si tienes un problema te puedo ayudar, igual que te puedo explicar una regla del juego o me la puedes explicar tú a mí. Y si me equivoco en el juego me puedes decir que está mal seño, o si estamos jugando al vaya tomate y tú has sido más rápido en decir, pues te llevas tú la carta y no pasa nada, que no porque yo sea la seño tengo la razón. La tendré a veces, no la tendré a veces, y eso para ellos, bajo mi punto de vista, es muy importante, por eso, porque llegamos ahí a cambiarles las normas, llegamos a enseñarles la realidad de otra manera, que no es su realidad. Y es muy difícil, pues eso, conectar con ellos. Entonces, pues es un ambiente más distendido, más lúdico, no tan estricto, no tantas reglas, es como, vamos a salir de ahí, vamos a salir no de las normas, unas normas hay que tener, pero no es lo mismo, es eso, pues más distendido, y ahora es el momento de que nos conozcamos, de que somos uno más y estrechar esos lazos, que hace falta hacerlo tanto con los niños como con las familias, para no ser ese agente raro, esa persona que llega a cambiarnos el mundo, un mundo que no es para nada el nuestro y en el que nosotros no nos sentimos identificados. Entonces, bajo mi punto de vista, es un momento que hace falta. Nos comentaba Tamara que va a diferentes sitios, ¿no? CEP, colegios. A la hora de encontraros con diferentes profesorados y diferentes entornos, porque bueno, creo que no, a lo mejor me equivoco, no es el mismo profesorado, a lo mejor el que asiste a un curso al CEP, que un profesor donde le viene la formación a su propio centro. ¿Cuál es la motivación que habéis visto de los diferentes maestros? La verdad que nosotros en un principio, dentro de los centros, hemos visto un poco de todo. Hemos visto profesores que están muy motivados, que tienen muchas ganas de hacer cosas nuevas, de motivar al alumnado, pero también nos hemos encontrado con casos de intervenciones que hemos hecho en las que a lo mejor estábamos nosotros explicando los juegos y jugando con los niños y siendo partícipes de la actividad, y los profesores se quedaban un poco como comentabas tú antes, ¿no? De pie supervisando, yo soy aquí el profesor y han venido a una asociación a jugar con vosotros, pero yo no me involucro. Entonces, es verdad que hay que dar un paso más allá. Yo creo que lo comentábamos antes sin micro, está prácticamente concebido, ¿no? Que todo el mundo debe de jugar cuando es niño, cuando es adulto tiene que ser adulto y no podemos romper esa barrera, y sin embargo yo creo que debe ser al revés. Nosotros como personas hay que tener una actitud lúdica ante la vida, no por el hecho de ser niño tienes que jugar y cuando llegues adulto ya no puedes, sino que esa barrera hay que romperla y hay que estrechar lazos, porque al final la actitud lúdica es importante para todo, para enfrentarse a cualquier problema en la vida de un adulto y de un niño. Y esa actitud es la que nos va a ayudar a la hora de aprender juegos, a la hora de aprender cualquier cosa. Entonces, estamos cerrados a que jugar solo pueden jugar los niños, y hay muchos profesores y en los centros en los que nosotros nos hemos encontrado que sí que están más cerrados a la hora de abrir el aula a los juegos. Por eso, cuando el juego lo tenemos todo en nuestro día a día, porque vamos caminando. Hace poquito vi un vídeo
que me llamó mucho la atención, y es que habían puesto en una calle un teje, no sé si habéis jugado al tejo alguna vez, que vas saltando, ¿no? El 1, el 2, el 3 a pata coja y tienes que volver. Había gente La que... rayuela. Es que en diferentes sitios La se rayuela, llama... sí. A mí me han dicho teje, tejo, rayuela y de todo. En Almería es la rayuela. La rayuela. Pues allí en Huelva al teje o al tejo. Y bueno, al final pasaban por la calle, habían puesto una camarita escondida, ¿no? Y la gente pasaba por la calle, había gente que pasaba de largo y que no lo miraba. Había otra gente que lo miraba y se quedaba así como diciendo, bueno, porque habrán pintado esto aquí, ¿no? Y había otra gente que tiene actitud lúdica y que pasa jugando. Y es una forma de enfrentarse a la vida al final, es una actitud ante la vida, ante lo que te vas encontrando ante todo, ¿no? Y te ayuda, por lo menos yo no sé, pero a mí me ayuda, ¿no? A ver la vida de otra forma, pues a sacar una sonrisa todos los días, a ser un poquito más feliz, aunque suene cursi, ¿no? Pero sí es verdad que bueno, que al final pues disfrutar, reírte, está todo muy vinculado con el juego. Y si eso nos lo llevamos al aula, pues lo que estamos hablando, que bueno, le sacamos más partido a todo. Y ahí es donde yo creo que hay que hacer más hincapié, porque hay una cosa súper curiosa, y es que cuando nosotros vamos a las aulas y jugamos con los niños, es muy sencillo, porque los niños lo cogen rapidísimo, todo. Están acostumbrados a jugar y entonces con nada que tú le expliques ya saben las reglas, no hace falta ni explicarle mucho más, porque ellos mismos en su día a día están acostumbrados a jugar. Con los adultos es más complicado. Porque los adultos es verdad que hace mucho tiempo que han dejado de jugar. Algunos no, otros no, ¿no? Pero entonces, claro, las reglas y esto por qué y el tablero, pero yo no me entero, pero esto mis alumnos no lo van a entender. Y yo decía, pero si es al revés, si es que tus alumnos lo cogen de una manera más sencilla, más espontánea y la experiencia está ahí, ¿no? Al final son los alumnos muchas veces lo que nos explican los juegos. Y al final vas viendo cómo se va desarrollando, cómo va creando nexos de unión entre unos, entre otros, y cómo los propios profesores, conforme van evolucionando y vamos yendo un año, otro año, van cogiendo más actitud lúdica y se van metiendo más en los juegos y van al final practicando, porque esto no es algo que tú lo dejas y ya no lo puedes volver a coger más, sino que se practica, y es lo bueno. Porque como se practica, cada vez lo disfrutas más y cada vez eres mejor. Y entonces también es una superación, ¿no? Contigo mismo, porque vas viendo tu evolución. Y eso lo ven los adultos y lo ven los niños. Y es Porque es que, claro, Francis, tú como maestra, tú estás en clase, tú sabes que tienes que dar, pues, eres tutora de un curso, tienes que dar matemáticas, tienes que dar lengua, y ahora dices, bueno, ¿cómo meto los juegos de mesa si yo tengo que dar lengua? ¿Cómo ves a tus compañeros docentes? ¿Cómo crees que eso le puede llegar? A ver, es cierto, bueno, que todos sabemos que el currículum está ahí, que el currículum hay que darlo, que hay unos mínimos a los que hay que llegar. Pero bueno, también es cierto, yo es que opino lo que he dicho antes, que para dar esos mínimos necesitamos otros quizás más mínimos que se dan por hecho y no están a veces en esos niños. Entonces, de todos modos, bueno, también tenemos juegos que nos permiten dar esos contenidos quizás más curriculares de matemáticas o de colores en francés en mi caso, o de, vamos, hay millones de juegos en el mercado que podemos utilizar en todas las asignaturas. Tenemos fauna para temas de animales y demás, vamos, que hay para distintas áreas juegos, como yo digo, más curriculares o más de contenido curricular, o juegos de menos contenido curricular como la abejita Zum Zum, que es un juego muy básico al que todos podemos jugar, pero que sí que te ayudan, pues eso, a desarrollar unas capacidades, unas características que como persona, unas competencias, porque hablabas tú, bueno, no sé quién exactamente ha dicho el tema del TDAH, lo has comentado tú, este niño que se pensaba que tenía TDAH, tal, ahí está en un ambiente distendido donde el niño no está pensando que está en clase, donde el niño no está pensando que le están supervisando y está siendo él. Entonces está desarrollando pues la iniciativa, la autonomía personal, o sea, todo. Está su autoimagen también, porque está hablando, está dándose cuenta de que está siendo respetado si quizás no lo es en otro ambiente. Entonces, si quieres jugar, o sea, si quieres desarrollar capacidades personales, por llamarlo así, tienes juegos. Si quieres desarrollar o adquirir
contenidos curriculares, tienes juegos. O sea, creo que el mercado de los juegos de mesa antes quizá era más pequeñito, teníamos el parchís, el Monopoly y esas cosas, pero creo que, bueno, a día de hoy, por falta de oferta no va a ser, que encuentras un juego para lo que quieras, que además, bueno, somos maestros, se supone que somos gente creativa, gente con recursos y gente que es capaz de modificar las reglas de un juego o gente que es capaz de hacer de cualquier cosa un juego también, que tampoco tenemos que irnos al mercado si no queremos o si no tenemos esos recursos para hacerlo en el centro. Entonces, bueno, pues si necesitamos dar contenidos curriculares, no siempre vamos a estar jugando, ¿vale? Pero podemos jugar como parte del aprendizaje y como parte de esos contenidos curriculares, esos mínimos que necesitamos adquirir. Que, por ejemplo, para trabajar diferentes cosas en el aula, por ejemplo, en la electroescritura, para empezar, ¿qué es más motivador? ¿Poner al niño a leer P con A, pa, o ponerle a jugar al galletas? Claro, tú dices, venga, ¿cómo voy a enseñarle yo a un niño lectoescritura con el juego del galletas? Claro, eso a lo mejor no lo sabemos, pero el juego del galletas, no sé si lo conocéis, son 3 tarjetitas y bueno, se ponen 3 cartas y en las cartas hay como una especie de laberinto que sigue de un tipo de dulce a otro. Cuando llegas a ese dulce te fijas en la siguiente carta y haces lo mismo hasta la tercera carta y donde llega ese laberinto tienes que coger rápidamente ese objeto. Vale, entonces, ¿qué estamos trabajando ahí? ¿Para qué sirve ese juego, en este caso, para la lectoescritura? Porque el niño, ahí cuando está jugando a ese juego, está siguiendo con el ojo, está haciendo movilidad ocular y eso le va a favorecer a la hora de aprender la lectoescritura. Entonces, claro, tú eso se lo explicas a un maestro y dices, con esto puedes trabajar la lectoescritura y te dice, ¿cómo? Y no entiende, no, si yo lo que estoy poniendo a los niños a jugar. Los niños están aprendiendo sin que se den cuenta ni ellos ni en este caso el maestro. Entonces, hay diferentes juegos en los que podemos trabajar cosas que ni nos damos cuenta. Por seguir hablando un poco de diferentes juegos que podemos llevarlo al aula y trabajar contenidos propios del colegio, el mismo Stone Age Junior te viene con un cuento, una historia. O sea, con ese juego podemos trabajar un montón de materias. Primero, podemos trabajar la comprensión lectora, porque tenemos una historia en la que está contando, no sé si conocéis el juego de Stone Age Junior, pero bueno, además de las instrucciones te viene un pequeño cuento donde cuenta, ahora mismo no recuerdo de qué habla, ¿no? Pero podemos trabajar la comprensión lectora. También en el juego pues se ve la edad de piedra, se ve como con dibujitos donde los iban a recolectar comida, a cazar mamut, a coger marfil, a coger pescado. O sea, con todo eso se puede trabajar un montón de contenido que, como hemos dicho al principio, estamos motivando, estamos emocionando al niño y al final eso se le va a quedar. Está jugando y se está dando cuenta de que la edad de piedra pues iban a recolectar a la montaña o al bosque o lo que sea, ¿no? Entonces, con diferentes juegos se puede trabajar un montón de cosas. ¿Que queremos trabajar la creatividad? Pues el Story Cube, un juego de dados que te vienen imágenes, pues bueno, son solo 9 dados con diferentes iconos que el niño lo va a lanzar y va a contar una historia. Entonces, yo en uno de los miles de trabajos que tengo, estoy trabajando en un aula matinal y bueno, he decidido, como tenemos tantos niños, que gracias a que tengo una ludoteca extensa por el canal de YouTube, a llevarme cada día un juego. ¿Qué pasa? Que el primer día, pues se quedaron así los niños como en plan, ¿qué has traído? He traído un jueguecillo, sentaros conmigo. Se sentaron 2 niñas. El segundo día, esas 2 niñas ya estaban ahí esperándome, profe, ¿qué te has traído hoy, no? Y claro, hemos llegado a un momento en el que ya hay cola, porque todos los niños quieren jugar. ¿Qué significa? Que al principio, cuando les explicaba un juego, era en plan, les costaba trabajo, pero conforme van jugando, como que pillan las instrucciones en un momento. Le estoy llevando juegos que en el proyecto, por ejemplo, el Kerala, lo estábamos usando con niños de sexto, en este colegio lo estoy usando con niñas de tercero, y lo entienden en 5 minutos. Esto se juega así, 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 y juegan. Entonces, claro,
A todo esto venía que quería contar con el Story Cube, podemos trabajar esa creatividad, porque tiran los dados, el niño ve los diferentes iconos y tiene que contar una historia. Entonces ahí ves la creatividad que tiene cada niño. Hay algunos que, bueno, pues una tortuga, se ve una tortuga que va a una piscina, que le sale un sol y dices, bueno, esta es la creatividad que tenéis, ¿no? Y claro, venga, voy a contar yo una historia y a lo mejor tardo 4 minutos contándole una historia con 9 imágenes que se quedan todos embobados y en plan, vale, venga, vamos, y ya los ve a ellos como que la historia que habían contado al principio, que era simplemente describir lo que ponía en el dado, ya empieza a coger color esa historia. Y bueno, ya empezamos con la broma. Bueno, pues aquí tenemos una futura escritora. No sé, con la orientación, ¿qué tipos de juegos podéis usar? Cualquiera, porque además es lo que tú comentas un poco. En principio el juego está destinado a un determinado tipo de capacidades o cosas que quiere trabajar, pero sin embargo sobre la marcha puedes ir cogiendo elementos que en principio no, para los que no está destinado el juego, y te valen para el fin que tú pretendas buscar. Yo te pongo el ejemplo de mis hijas, por ejemplo. Mis hijas también se han metido en este mundo conmigo, en la asociación y demás, y es muy curioso. El otro día estábamos jugando al Dixit, ahora que tú dices creatividad, un juego que trabaja la creatividad allá donde los haya, donde yo lo veo más claro. Y el otro día estábamos jugando, creo que éramos 5 adultos y ella solo tiene 10 años, y fue capaz de ganarnos a todos. Ahí te das cuenta, como decía Tamara también, de un poco los adultos qué distancia toman con respecto a los juegos en un momento dado, ¿no? Es decir, cómo los niños son capaces de llevárselo a su terreno, al que están acostumbrados todos los días, y cómo a los adultos les cuesta más. Entonces, en el terreno de la orientación te das cuenta de realmente el juego te posibilita trabajar con el alumno lo que tú quieres o incluso detectar dificultades, como decía un poco antes. La verdad es que sí, porque yo creo que los mete como en ese mundo, en esa burbuja, en la que ellos se olvidan de, como decía ella, de todo lo que tienen alrededor, de la clase, del maestro, de tal, y están involucrados en ese mundo, en esa burbuja que están los 4 allí sentados en la mesa, de forma que afloran cosas que en otro tipo de entornos no afloran. Yo cuando me los he llevado después, a lo mejor, con cierto tipo de dificultades al alumno a mi despacho, y está él y yo sentados en una mesa y le pongo un test, por ejemplo, de atención, el test de caras, por ejemplo, como tú comentabas antes, es curioso cómo los datos varían. Es decir, un niño que en el test de caras da unas puntuaciones bajísimas, te lo lleva a un juego que trabaja la atención, cualquier juego que trabaje la atención, y es completamente diferente. Es completamente diferente. Por eso decía yo un poco antes que te da un poco esa pista de decir, bueno, ¿realmente tiene un problema de atención este niño o no lo tiene? ¿O es que realmente todo lo que está trabajando dentro del aula habría que cambiar, bueno, todo, o lo que está trabajando en el aula habría que cambiarlo de cierta manera, ¿no? Entonces, con respecto a las dificultades, es muy curioso que los juegos te valen, yo creo, para lo que están destinados, pero para otras muchas cosas. Yo, cuando he estado sentado con niños en talleres y demás, a lo mejor el objetivo que yo buscaba con el juego era uno, y viendo la dinámica del propio grupo que estamos ahí sentados, hemos terminado jugando a otra cosa, o hemos cambiado las reglas sobre la marcha, y ningún problema, y ha salido perfecta la actividad. Es decir, que en principio yo creo que tienen incluso ese tipo de estructura, ¿no? de flexibilidad para tú en un momento dado tomar decisiones más allá de lo que es en sí el propio juego, sino buscando o tomando el camino que te interese en cada momento. En ese sentido lo veo súper útil, porque yo en mi labor, ya digo que está un poco más destinada a detectar dificultades, entre otras cosas, ¿no? Veo que las cosas son tan cerradas que muchas veces te encuentras sin herramientas. Y lo que se me viene a la mente es, vamos a hacerlo con un juego, ¿por qué no? ¿Por qué no? Que no hay unas tablas estandarizadas donde me pongan unos puntos, unas puntuaciones que yo pueda determinar. No, si es que no me hace falta. Es que realmente no me hace falta eso. Yo cuando pongo a un niño a jugar y lo estoy viendo, me da a lo mejor mucha más información que un test totalmente estandarizado con unas tablas, con unos resultados aplicados que a lo mejor lo han pasado en Francia o en Alemania o no sé dónde y ni siquiera responden a la realidad que yo tengo aquí con este niño o en este centro, ¿no? Y el juego sí me da esa posibilidad. Entonces veo esa utilidad del juego para en un momento dado, ya digo, flexibilizar lo que tú pretendas buscar y sobre todo para hallar resultados realmente fiables. Mi experiencia por lo menos es esa, del campo de la orientación. En relación a lo que tú comentabas, es muy importante y, vamos, yo creo que es fundamental el hecho de la libertad jugando. No se puede obligar a nadie. ¿A qué me refiero con esto? Pues que cuando todas las ventajas de las que hemos hablado en el juego,
cuando tú lo obligas, se van. Entonces, hay que intentar, y también el entorno influye mucho en lo que estoy comentando, porque hay que intentar crear un entorno agradable para que se disfrute, para que el niño disfrute jugando, para que el adulto disfrute. Y como profesor, no estás dando la clase con el juego como herramienta educativa por ellos, lo estás dando también por ti. Y eso es lo más importante, porque si tú no disfrutas, al final estás creando tu propia cárcel en vida, ¿no? Pues dedicas muchas horas de tu día a día y de tu trabajo a eso. Entonces, es fundamental que proyectes actividades con las que te lo pases bien, con las que estés disfrutando, con lo que ellos aprendan. Y todo se haga de una manera fluida, sin obligar, sin cerrar, porque a lo mejor un día el juego en un sentido no funciona. ¿Por qué no funciona? No pasa nada. Se coge ese juego, se cierra y se busca otro en el que sí que fluya la actividad. Y eso es importante, entre otras cosas, porque una vez que obligamos, ya como hemos estado comentando, se olvida todos los beneficios que te está aportando el juego y tienes que enfrentarte a una situación complicada, a lo mejor conflictiva, en un momento determinado, que ya rompe el clima de juego. Y que ya va a hacer que la clase no funcione bien. Entonces, es como cuando nos vamos no sé, estamos viendo un paisaje maravilloso, ¿no? Estamos ahí disfrutando de un viaje que estemos haciendo y de repente pues nos vemos rodeados de un montón de cámaras, de altavoces, de gente gritando y tú dices, pero bueno, no estoy disfrutando, ¿no?, del paisaje tan maravilloso que tengo delante. ¿Por qué? Pues porque todos estos ruidos que hay alrededor me están agobiando. Entonces, ese entorno de juego es fundamental también para desarrollar la actividad. Y bueno, dentro del aula sé que es complicado, que es uno de los problemas que más a lo mejor nos llegan por parte del profesorado, ¿no?, de cómo creo ese entorno de juego, ¿no?, cómo creo ese clima para que todo vaya fluyendo bien. Pero se consigue, y se consigue con paciencia, con trabajo, con poquito a poco, llevando al final esos juegos que los alumnos van asimilando y ellos mismos son los que lo van cogiendo, como nos comentabas también tú antes, y lo van explicando a los compañeros. Que una de las sesiones que hicimos al final con los alumnos en uno de los centros, donde ya hemos ido durante los 3 años consecutivos, cuando nosotros llegamos al aula, prácticamente no tuvimos que hacer nada, porque ellos ya sabían quiénes éramos, lo que íbamos a hacer y cómo lo íbamos a hacer. Y nos preguntaban, ¡ay, os habéis traído tal juego o tal otro, que queremos jugar a este, no sé qué! Y ellos mismos cogían los juegos y se lo explicaban a los compañeros. Y todo en un clima de tranquilidad y de buen ambiente, ¿no? Siempre respetando las normas, porque tiene que haber normas, como en todos lados. Y hay que respetarlas, porque si no se consigue ese ambiente que es propicio para poder disfrutar de la actividad. Porque claro, como maestro, cuando es positivo que el maestro conozca el juego, que no lo conozca, porque claro, se están haciendo unas guías didácticas en las cuales se le explica al maestro cada juego, para qué funciona, qué tiene que hacer, las preguntas que comentaba al final de la sesión de reflexión de lo que hemos hecho. ¿Cómo ves el maestro que no conoce el juego, como ha dicho antes Tamara, que jugó de pequeño y ya no juega? A ver, yo, bueno, ya lo he dicho, creo que la primera vez que he intervenido, que creo que para vender algo tienes que creer en él, en esa cosa, en ese producto, en ese juego, en lo que sea. Entonces, creo que lo principal es conocerlo tú antes de poder enseñárselo a los demás. Los niños no se van a motivar si tú eres el primero que no está motivado. Entonces, creo que es fundamental primero pues esa formación, ese interés por parte del maestro, que es cierto que nos supone quizá más trabajo, porque bueno, tenemos que formarnos en una cosa nueva, falta de tiempo, sí, vale, pero es como Tamara ha dicho, vamos a pasar muchas horas de nuestro día allí y puede ser muy duro o puede ser más fácil. Entonces, es una herramienta más y yo sí creo que es fundamental que el maestro se forme antes, vea las ventajas que eso tiene y a raíz de ahí pues lo aplique en el aula o saque otra regla, en función de lo que vaya necesitando cada día. Y cuando no funcione, como se ha comentado por aquí también,
pues se para. Lo mismo que puede no funcionar enseñar la medida con clic, porque este día está muy revoltoso y los clics están desapareciendo de la mesa, están en el suelo, puede no funcionar ese ejercicio o puede no funcionar un juego y no pasa nada. Todo es ensayo-error. Cada niño tiene unas características, cada niño es de una manera, de un padre y de una madre, como se suele decir, y cada persona tiene un día. O sea, nosotros mismos un día estamos mejor, otro día estamos peor, no somos máquinas. Si uno funciona, no pasa nada, no pasa nada, no eres peor maestro, no eres nada, estás haciendo lo mejor que puedes darle a esos niños. Y vamos, yo no veo ningún problema con cerrar el juego. De hecho, tú sabes que lo hemos cerrado muchas veces allí en el cole, el año pasado, porque si no, yo he sido la primera que he dicho, es como que salimos de las normas. También he dicho, no es que salgamos de las normas, pero es cierto que no es, pues eso, no es lo mismo tan estricto, ese papel de docente, ese papel de alumno. Tiene que haber normas, tiene que haber también respeto a esos materiales, que además no son nuestros, esos juegos, que nos están dejando, donando, como según el caso. Y pues eso, tiene que haber esas normas, pero sin dejar, o sea, sin olvidar pues que estamos jugando. Por supuesto con normas, que no se puede porque hoy no funciona. Pues como si no funciona, pues no sé, las divisiones hoy a lo mejor no están funcionando y se supone que están más que probar. Pues si no funciona un juego, pues mañana probamos, y si no con este, con otro. En relación, no... sí. En relación al respeto a los materiales, hay una fórmula que funciona, por lo menos nosotros nos funciona bastante bien, y es el guardián del juego. Hay un alumno que se va rotando, que es el guardián del juego. Entonces él se siente como con la responsabilidad de que ese juego tiene que estar en perfectas condiciones para que el próximo día puedan volver a jugar otra vez y puedan volver a pasárselo bien. Entonces, meticulosamente va guardando todas las fichitas y va asegurándose de que los compañeros han metido todas las cosas donde corresponde, va mirando debajo de las mesas que no falte ningún material. Y bueno, es bellísimo verlo a ellos tan responsables mirando todas las cositas y cuidando el material. Bueno, no sé si queréis tratar algún tema más en la mesa o pasamos ya a preguntas del público. ¿Tenéis algo más que...? A mí me gustaría comentar una cosa, y es que en relación al aprendizaje basado en juegos, al principio al profesorado le puede resultar algo complicado y difícil porque no sabe dónde buscar información o qué hacer o cómo llevarlo al aula. En Internet hay millones de páginas, A la luz de la bombilla, el libro de Inma Marín, de Jugamos, todos los proyectos, el canal, como por ejemplo tú dices que tenía el canal. Hay millones de recursos que podemos coger y que además hay profesores, hay grupos de profesores que están trabajando tanto en foros como por, no sé si conocéis... Telegram, que tenemos grupos de profesores en Telegram que hacen aprendizaje basado en juegos, que directamente ellos, los juegos que ellos han creado en relación a una materia que imparten, lo suben y lo cuelgan para que el resto de profesores pueda disfrutar de ellos. Y tú te lo descargas y lo tienes completo. Es que no tienes que hacer nada, te lo dan hecho. Y tú como profesor, cuando creas algún juego, también lo subes y lo compartes. Y al final es una red de conocimiento, de riqueza que se va generando en base al aprendizaje basado en juegos y a la gamificación, que también hay muchas actividades en relación a la gamificación en las aulas, que nos puede ayudar mucho en esta tarea y que nos puede facilitar el trabajo a la hora de enfrentarte a un aula y quererle llevar los juegos como herramienta educativa si en un principio no sabes cómo hacerlo. Es fácil, realmente. Con que pongas ABJ, por ejemplo, en Google, te vas a encontrar 1.000.000 de páginas. Hay tanta información que muchas veces satura y no sabes por dónde tirar. Pero sí que es verdad que te encuentras páginas maravillosas. En Kiwi Game, por ejemplo, tú puedes entrar y crearte tu propio juego en base al contenido que tú quieras. Nosotros tenemos profesores que han hecho, por ejemplo, los pájaros de la zona de la sierra, profesores de ciclo formativo que tienen que trabajar un contenido específico con el Double. Y tú tienes todos los pájaros y los niños tienen que reconocer unos y otros y saber los nombres y los van identificando con el juego. Y este juego se hace a través de páginas como esta. Entonces tenemos muchas herramientas y están a nuestro alcance realmente. Lo único es, tiempo, que eso nos falta a todos, y ganas, ilusión. Ya está. Incluso
un poco continuando con lo que dice Tamara, una cosa que a lo mejor todavía no hemos comentado aquí es el tema también de las aplicaciones informáticas, apps, que hay en torno al juego para trabajar educativamente con el alumno, ¿no? La verdad que es un mundo apasionante. Yo cuando lo descubrí hará relativamente poco tiempo, no sabía ni que eso existía, pero cuando te vas metiendo en ese mundo, la verdad que te das cuenta del potencial que también tienen no ya los juegos de mesa, sino también los juegos con las nuevas tecnologías, es decir, doble motivación, ¿no? Es decir, si el juego ya te mete en esa burbuja, como decíamos un poco antes, si ya lo tenemos a través del ordenador o lo tenemos en el teléfono, entonces ya es alucinante. Yo sí he tenido esa experiencia con alguna clase de secundaria en la que hemos trabajado, por ejemplo, a través del Kahoot, y es una herramienta súper fácil, como hay millones, ¿no? Hay montones de herramientas en las que se puede, como decíamos también un poco antes, buscar hacia dónde vamos o qué es lo que queremos conseguir con el alumno, y todo ello envolviéndolo dentro de una temática lúdica, ¿no? Que la envuelve no solo en sí por la temática lúdica, sino también por el hecho simplemente de tenerlo a través de un teléfono, ¿no? O de un ordenador. Y es otra herramienta súper potente que creo que también es muy aprovechable, más allá de de tener controlado esos peligros que todo el mundo habla de las nuevas tecnologías y de tener un poco, también educar en eso, ¿no? Con respecto a eso. Pero una vez que eso lo tengamos como requisito, utilizarla educativamente tiene un potencial enorme, porque el alumno no está acostumbrado a trabajar de esa manera. Hoy todavía, desgraciadamente, el lápiz y el papel es lo que predomina. Y cuando tú lo metes en un entorno diferente, en este caso el entorno de nuevas tecnologías, el alumno se encuentra doblemente motivado. Y la verdad que los resultados de motivación, sobre todo, y de meterse en la actividad y de reclamar esa atención al alumno son bastante poderosos, ¿no? Yo, por lo menos, la experiencia que he tenido es bastante positiva en ese sentido, ¿no? Es un tema que la verdad que he visto que tiene mucho potencial por desarrollar, ¿no? Yo, siguiendo un poco lo que comenta, en otro de los trabajos que tengo, dando pali en un cole, pues durante la semana estamos dando a lo mejor pues las drújulas, las llanas, y cuando llega el miércoles, los últimos 15 minutos, siempre, claro, estoy en el aula de informática, aprovechamos y o por Kahoot o por Quizizz le hago un juego con esta aplicación de lo que hemos trabajado durante toda la semana. Entonces están deseando que llegue el miércoles para competir entre ellos a ver quién ha aprendido más, ¿no? Porque claro, este tipo de aplicación sale quién es el primero, quién ha acertado antes, tal, y la verdad es que es muy motivador, como tú decías. Franci, en uno de los cursos también viste diferentes aplicaciones para trabajar. Bueno, cuéntanos un poco. Sí, bueno, en uno de los cursos que hicimos estuvimos viendo Kahoot, estuvimos viendo Quizzes, Edmodo, estuvimos... Y lo chulo, y viene un poco en relación a lo que me has preguntado antes, es que nosotros lo hacíamos. La profesora, la ponente en este caso, nos explicaba en qué consistía la aplicación, y luego nosotros hicimos uno, digamos, como alumnos, y luego nosotros creamos ya uno pues para ver cómo se manejaban las distintas aplicaciones y demás. Y es un poco pues lo que decías, me preguntabas de formación y tal. Si yo he jugado y he visto pues lo que tú decías, que se ve quién queda primero, quién queda segundo, es como que ya he sentido la parte que va a sentir el alumno posteriormente cuando yo genere ese Quizzes o ese Kahoot o lo que sea. Y bueno, también he hecho un curso de gamificación que también está muy de moda últimamente, donde también el ponente lo hizo muy bien bajo mi punto de vista, porque nos dio un montón de recursos, nos dio un montón de web, aplicaciones, un poco en relación con lo que tú comentabas. Hay aplicaciones para absolutamente todo, hasta poner una bruja, un extraterrestre, lo que estemos dando, y nosotros leemos el texto y se ve la bruja moviendo, o sea, nos grabamos nosotros y luego se ve la bruja, el alienígena, lo que queramos, diciendo la narración que nosotros queremos contar. Y a lo mejor al niño no le resulta igual que su maestra Franci esté contándole ahí la historia a que esté un alienígena o lo que sea en la pantalla digital contando esa misma historia. No va a tener para nada el mismo efecto. Y bueno, este ponente, Adolfo, lo que sí hizo es que, bueno, tras enseñarnos todas esas aplicaciones, que la verdad es que había una lista bastante larga en distintas sesiones, nos metió a nosotros en el juego, porque él, bueno, hablaba mucho del sistema de puntos, de los tableros y demás, que, bueno, también se pueden llevar al aula
las nuevas tecnologías o con un cartón y podemos aquí crear lo que queramos, ¿no? Y luego nos puso en la penúltima sesión a que nosotros fuéramos los alumnos, nos hicimos distintos grupos, cada uno abrió su sobre, cada uno tenía un papel. Había uno que, de hecho, en mi equipo no iba con mi equipo, sino que iba con el contrario. Entonces, claro, el juego consistía en que todas las respuestas las teníamos que subir a Twitter. ¿Qué pasa? Que aquí nuestro compañero, claro, nadie sabía que iba con el otro equipo, dice, voy a subir yo esta respuesta. Pues bueno, pues sube tú la respuesta, aunque la persona que se encargaba de eso era otra en todo el juego. Pues, ¿sabes? Pues bueno, lo tengo yo ya escrito, lo subo yo. Pues lo sube él. Luego, gracias, bueno, no sé a qué, que nos sobró tiempo y revisamos todas las respuestas en Twitter porque el señor había puesto la respuesta y la había borrado antes de que nos diéramos cuenta. Claro, es que su papel dentro del juego era que no iba con nosotros, aunque nosotros pensábamos que sí. Entonces, nosotros vivimos en nuestra propia piel pues lo que se siente. Además, yo soy súper competitiva, si habéis visto algún vídeo del canal. Entonces, claro, te metes en ese papel, verlo, sientes tú lo que después ese niño, cuando tú crees ese tablero, cuando tú lleves ese juego de mesa al aula, va a sentir y pues es como que lo va a disfrutar tanto tú como ese niño porque tú lo vas a llevar con ganas y lo vas a vender bien. Sin embargo, si está pues así, esperando a que la clase fluya por sí sola, si tú no eres que tú se supone que eres esa figura, ese ejemplo para el niño y tú no lo sientes, ellos no lo ven de ti, pues difícilmente va a generar ese clima del que tú hablabas antes. Bueno, pues no sé si queréis añadir algo más. Bueno, sí. En relación a lo que comentaba antes del tema de todos los recursos que te puedes encontrar en Internet, nosotros como Chinchimonete, como asociación, tenemos tanto Facebook como Instagram como Twitter, en los que nos movemos mucho y vamos compartiendo enlaces de páginas interesantes que os pueden venir bien a todos los profesores que queráis implantar los juegos como herramienta educativa. Y que bueno, te quita el problemilla ese del que hablábamos antes del tiempo y de la cantidad de información que tenemos en la red, que aquí está más seleccionada y os puede servir de ayuda. Así que nada. Bueno, ¿cuáles son las redes sociales ya que está? Twitter, Facebook, Instagram y con que pongáis Chinchimonete aparece. Bueno, pues al público no sé si alguien tiene alguna pregunta, quiere preguntar algo a los ponentes. Bueno, pues yo creo que podemos dar por finalizado entonces esta mesa redonda. Muy bien. Muchas gracias. A vosotros. Gracias a vosotros.